buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Antonio López Baeza. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a Religión Digital. Jesús, ¿cómo has dicho? Que bienvenido a Religión Digital. Igualmente me alegro mucho de estar con vosotros. Hoy vienes a presentarnos un libro editado por PPC sobre un personaje al que, iba a decir, conoces. Sí, conoces. Pues sí, bastante. Hace años que trabajo en la investigación incluso, porque he sido durante 7 años director de la revista española Jesus Caritas. Sí. Y bueno, pues me he metido en ese mundo con mucho gusto porque me ha hecho mucho bien. Carlos de Foucauld, La fragancia del Evangelio, editado por PPC. La primera pregunta es obvia. ¿Quién es Carlos de Foucauld y por qué continúa siendo un personaje tan buscado y tan leído? Pues hombre, Carlos de Foucauld para nosotros ya es el que ha abierto caminos nuevos a la misión evangelizadora de la Iglesia, por su estancia de tantos años con tantas dificultades, 16 años, en el Sáhara, primero en Beni Abed, después en Tamanrasset, donde murió finalmente, en el Asecren. Y bueno, pues fue un hombre que nos hizo ver que la evangelización era ante todo un testimonio de amistad desinteresado, gratuito. Él fue, en primer lugar, fue militar, nieto de militares. Y vizconde. Exactamente, y vizconde de Foucauld. Y después, a partir de su experiencia con los creyentes del Islam, descubrió la belleza de la oración. Cuando en su exploración de Marruecos, donde él tuvo que pasar desapercibido, porque en aquella época ningún europeo podía entrar en Marruecos, pasó como judío, acompañado de otro judío, y en ese tiempo lo que más le impresionó fue la oración de los musulmanes. Curioso que fue a través de la oración islámica cuando recuperó su vocación cristiana. Cuando empezó el comienzo de eso, lo que podemos llamar su conversión, que se completaría cuando de regreso a París con mucho éxito por su estudio cartográfico del Atlas del Marruecos, pues con los mejores premios de París, de científicos de aquel momento, pues convive con su prima María de Bondy, en quien descubre lo que él después diría en muchos momentos: tanta inteligencia y tanta bondad no puede estar enemistada con la fe, de la que él se encontraba lejos, desde que acabó sus estudios a los 17 años con los jesuitas de París. ¿Qué papel tiene el desierto? Siempre que los seguidores de Jesús siempre estamos buscando pues esos momentos de meditación, de silencio, de apartamiento, la sensación del desierto que por un lado parece que lleva hacia la muerte, lo seco, lo que no da fruto, y por otro lado es donde nos vamos en muchos momentos a cargar pilas, entre comillas, para volver a retomar. ¿Qué papel tiene el desierto físico y el espiritual en la vida y en la conversión de Foucauld? Están muy unidos. Él tiene páginas sobre el desierto de una belleza incomparable, describiendo los amaneceres, los atardeceres del desierto en las cartas, numerosísimas cartas que escribe a sus amigos y familia. Pero es que el desierto, con su silencio, su soledad, invita pues a ir más allá de lo inmediato. Eso es el desierto geográfico, el desierto físico. Pero sobre todo es importante ese desierto a nivel de la constatación de los propios límites, buscando a los propios límites un sentido, un valor, porque el ser humano, cuando se encuentra desprovisto de medios, es cuando tiene que sacar lo mejor que hay dentro de sí mismo. Y es en ese momento también donde el hermano Carlos de Foucauld comienza a profundizar en la contemplación, que él llamaría sobre todo adoración. Nosotros hoy tendemos más a decir contemplación, pero la adoración del eterno, del absoluto, en el mismo desierto, en las mismas arenas del desierto. Si te das cuenta, el libro, la editorial PPC ha tenido el acierto de poner solo un desierto en toda la portada. Y efectivamente porque el desierto junto con Nazaret son los valores principales de la espiritualidad del hermano Carlos. La soledad,
para poder encontrarse con el otro. Con el otro. Y el otro, no solo el otro con mayúscula, el absoluto, sino el otro, por ejemplo, el musulmán. Él recibió no solo el testimonio religioso orante de los musulmanes, sino que fue también asistido caritativamente por los musulmanes. Y él descubrió que la verdadera relación de un creyente con otro creyente de distintas religiones, pues es la aceptación del valor de la persona humana y del amor mutuo, de la fraternidad. Antes hemos hablado de Nazaret y el desierto, y junto con ellos, Carlos de Foucault desarrolló la conciencia de la fraternidad universal, tan cercana a Francisco de Asís. Y al actual Papa. Por supuesto. ¿Hay algo de Foucault en Francisco? En el Papa Francisco. Bueno, en mi libro hay varias citas del Papa Francisco y algunas totalmente referentes a Carlos de Foucault. En su retiro a los curas, que hace todos los años en el Día del Corazón de Jesús, el 15 de junio del año pasado, citó textualmente a Carlos de Foucault como modelo de evangelización, porque había unido muy claramente la oración a la acción pastoral, a la evangelización. Y bueno, en el Sínodo de la Familia dedica un capítulo entero, porque la espiritualidad de Nazaret coincide, según el Papa, con los objetivos de una verdadera pastoral familiar. Hablábamos justo antes de esta pregunta del Papa Francisco como alguien que también cree en esa fraternidad universal. Estamos en un momento en el que no todos, ni me atrevería a decir que la mayoría creen en eso. Vivimos un momento en el que las disputas en nombre de, o supuestamente en nombre de Dios, nos están alejando. Estamos asistiendo pues a más allá de lo que es el Estado Islámico, pues a una pelea religiosa como no se recordaba probablemente desde la época de las cruzadas, entre buenos y malos, supuestos buenos y supuestos malos. Sí, bueno, el Papa Francisco está actualizando lo que Francisco de Asís vivió ya en las cruzadas, el diálogo con los musulmanes en plan fraterno, de mutuo enriquecimiento. No se trata de imponer nada, sino de ser capaz de recibir una reciprocidad adulta, plenamente espiritual, de recibir lo bueno que tienen todas las religiones. Porque el integrismo, el fundamentalismo, consiste en pensar que mi religión es la única verdadera, cuando en realidad eso va en contra de la misma definición de la Iglesia Católica. Pasa que algunos nos acusarán hoy ahora de buenistas. Bueno, buenistas. De estar pensando, sí, pero los otros llegan y nos matan, o están asesinando, secuestrando cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero eso supone darles la razón a ellos, como si el fundamentalismo tuviese la solución a los problemas actuales de la humanidad, cuando los problemas actuales de la humanidad solo tienen una solución: reconocer que la dignidad de la persona humana está por encima de todos los demás intereses, incluidos los doctrinales, los religiosos, los teológicos, los dogmáticos. Debería ser más sencillo trabajar por esa fraternidad universal en un mundo que cada vez está más globalizado, en lo económico, en lo mediático. Hoy no pasa una cosa en el otro lado del mundo sin que nos enteremos en un momento, o no es así. Es que lo globalizado, a mi modo de ver, son las intenciones imperialistas del capital y los medios de comunicación de gran alcance. Si se globalizara la conciencia, una conciencia donde lo que hace un momento decía, la dignidad de la persona humana como el valor máximo, como la utopía, como el programa político. Cualquier político que haga de la dignidad de la persona humana el eje de su acción y de su pensamiento, ya está contribuyendo a la fraternidad universal y está contribuyendo a la lucha contra los fundamentalismos, los fatalismos, los dogmatismos, que es lo que nos viene haciendo daño, tanto desde un campo como de otro, porque no se puede negar cierto fundamentalismo también en sectores de la Iglesia Católica. Que ataquen incluso al propio jerarca de la Iglesia Católica y últimamente bastante más. Lamentablemente, eso es una de las cosas que nos hace sufrir y que a mí me hace pensar, ¿qué evangelio lee este tipo de creyentes e incluso jerarcas católicos que atacan al Papa?
¿Con qué fragancia, cogiendo el subtítulo de tu libro, con qué fragancia de evangelio? ¿Con qué argumentos evangélicos, con qué espíritu del Señor Jesús pueden atacar al Papa, a un hombre que llega a Lampedusa y su primera palabra es ¡qué vergüenza! Con eso no hace falta decir más para estar denunciando una situación mundial en la que los más débiles son las víctimas de un poder generalmente anónimo y de un poder que está muchas veces vinculado a la ideología religiosa, más que a la religión en sí misma. Entonces, en la Iglesia y en la política, el poder es el verdadero problema. Para mí, sí. Aquí soy radical. Las palabras de Jesús: sabéis que los poderosos de este mundo oprimen, yo las leo de una forma absoluta, total. Creo que nadie que aspire al poder puede ser un servidor de los intereses del pueblo, de los intereses de los más desfavorecidos. Porque el poder siempre entrará en lucha con otro poder y tendrá, al fin y al cabo, que defenderse a sí mismo, más que seguir sirviendo a aquellos objetivos de bien común. Pero entonces, ¿cómo nos organizamos? Porque claro, por mucho que no se diga que el poder, que yo no estoy aquí para mandar, sino para servir, etcétera, 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 tanto en el campo político como en el económico, como también, desgraciadamente, en el religioso, lo que sucede es que al final el líder de turno, llámese obispo, presidente del gobierno o presidente de una corporación empresarial relevante, lo que atesora es, además de bastante responsabilidad, muchísimo poder. Bueno, para mí eso no tiene más que una respuesta. El poder promulga leyes, y si las leyes del poder tienden a favorecer los intereses de los más desfavorecidos, pues no cabe duda que es posible un gobierno, es posible un poder que ya no sería ese poder que denuncia el Evangelio. Le podríamos seguir llamando poder porque es una estructura sociológica, política, económica. Le podríamos seguir llamando poder, pero sin duda, si lo que se intenta, que nunca se conseguirá en este mundo, pero el reino de Dios en este mundo nunca va a ser pleno, lo posible, aunque siempre está con nosotros. Legislar siempre a favor de los más débiles. ¿Dónde estaría hoy Carlos de Foucauld? Bueno, Carlos de Foucauld es una pregunta arriesgada, porque hablar desde la mente de otro hombre y desde otra época es muy difícil llegar a una respuesta con la que te quedes completamente tranquilo. Claro. Pero sí creo que Carlos de Foucauld estaría con Podemos. ¿Por qué? Porque hay gente joven, abierta, inquieta. Carlos de Foucauld pues tiene expresiones tremendas, como aquella de que hay que conseguir una religión donde triunfe la sencillez de ritos, la sencillez de dogma, la sencillez de moral y la sencillez de jerarquía. Es decir, donde hay una llamada a la participación popular, laical, etcétera, tremenda. Donde parece que no sería, al menos hasta hace 3 años y algo, en la cúpula eclesiástica, pensando así. Bueno, claro, por eso ha estado, aunque los papas anteriores también lo han citado, de Benedicto XVI, pues me ofreció unas citas muy valiosas, este joven, este amigo, nuestro amigo Bernardo Pérez Andreu, que ha sido el muñidor de este encuentro, ya que se lo agradecemos desde aquí. Y de Pablo VI y de Juan Pablo II tengo, a través de los testigos, una frase suya muy fuerte en la diócesis de Saint-Denis, en París, cuando dijo: Carlos de Foucauld es uno de los santos que más bien me han hecho en mi vida. Luego cuesta trabajo comprender qué aspecto de la espiritualidad de Carlos de Foucauld, porque claro, si nos quedamos con la adoración eucarística, cuando él, la adoración eucarística y el servicio a los pobres los identifica, pues claro. Ver a Cristo, ver al Cristo que se adore, que se bendice y que se consagra en la Eucaristía en el rostro de cada uno de los sufrientes de este mundo. Le estamos dando muchas vueltas al libro, pero antes lo hemos comentado, el subtítulo, La fragancia del Evangelio. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué fragancia es la del Evangelio? Iba a decir de Foucauld, no, la del Evangelio que vive Carlos de Foucauld. Bueno,
quien se enfrente con el libro se encontrará al final con un apéndice donde queda resumido y muy bien explicitado lo que yo entiendo por la fragancia del Evangelio. La profecía de Carlos de Foucault. La profecía de Carlos de Foucault. Es decir, si el futuro de la Iglesia no es esto, esto y esto y esto, no es la Iglesia de Cristo. Y entonces es por ahí por donde la fragancia es el retorno, como Carlos de Foucault y como Francisco de Asís. Yo tengo con los dos una relación, pues... Se comprende. Volvamos al Evangelio. Carlos de Foucault tiene esa expresión, volvamos al Evangelio. Si no volvemos al Evangelio, Cristo no estará con nosotros. Esto es textual de Carlos de Foucault. Volvamos al Evangelio, que es lo mismo que decía Francisco de Asís. El Evangelio sin glosa, decía Francisco de Asís en más de un momento, a través de los escritos de su época y de las cartas a su maestro, a San Antonio de Padua, que era profesor en Bolonia de teología. Hemos puesto demasiadas glosas, llamémosle glosas, llamémosle dogmas, leyes e interpretaciones rigoristas al Evangelio. Como decía el Papa al líder de la Iglesia ortodoxa, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero bueno, le decía, entre tú y yo, entre vosotros y nosotros, hay mucha unión de fe, aunque nos separe la doctrina. Efectivamente, la Iglesia es lo que dice Carlos de Foucault: sencillez de normas, sencillez de ritos, sencillez de dogmas, sencillez de moral y sencillez de jerarquía. Está claro, hemos hecho de la Iglesia pues como un edificio tan grande cuyo movimiento, o un animal tan grande cuyo movimiento es lentísimo, con mucha dificultad para llegar a objetivos evangélicos. ¿Tiene solución ese grandísimo edificio o hay que demolerlo? Siguiendo con el ejemplo. Las figuras son pues como son tales figuras. Sí. Hay que demolerlo, hay que salirse de él y dejar que se caiga solo. El Papa ya se ha salido del Vaticano en su vida oficialmente no, porque todavía los dicasterios funcionan en el Vaticano y tal, pero él como persona ha dejado la casa grande, ha dejado el edificio viejo. Y esto ya es un signo. Esto es un signo que ojalá lo sigan muchos de nuestros responsables, obispos y demás. Nos equivocamos los que pensamos que no estamos hablando solo de gestos, de signos, de grandes titulares, de flashes, sino que detrás de todo lo que está haciendo y diciendo el Papa Francisco hay algo más. Bueno, algo más es que no puede haber algo más, porque para mí, desde su aparición en el día de su elección hasta las últimas cosas suyas que voy viendo, bueno, con aspectos que puedes estar más o menos de acuerdo, claro, pero en la tónica, en la línea general, me parece evangélico. Es lo que yo digo, hemos tenido un papa político, hemos tenido un papa intelectual, ahora tenemos un papa evangélico. Iba a preguntarte después qué, pero casi mejor disfrutar de este papa evangélico y luego veremos qué papa viene de... Bueno, es que todo eso es hacer demasiado teología o ciencia ficción o historia, anticipación histórica, tal. Que, bueno, yo sigo creyendo que mi reino no es de este mundo. Sigo creyendo que el reino de Dios sí es de este mundo, pero el reino del Papa Francisco no es de este mundo. Él está prestando una colaboración, a mi modo de ver, muy de acuerdo con el Evangelio del Reino, pero lo suyo es una colaboración. Él ha venido y pasará, y la Iglesia seguirá, y los creyentes seguiremos en la Iglesia, unos aceptando más lo tradicional, lo convencional, y otros luchando por la novedad constante, que es lo que supone la resurrección. He aquí que todo lo hago nuevo. Y cada uno con sus talentos y sin enterrarlos, intentando no enterrarlos. Y desde el punto en que te sitúas, porque yo he visto que mucha gente de actitud tradicional o convencional, pues es porque están situados ya sin querer, por la trayectoria de su vida, por su educación, están situados, pues digamos, más a la derecha. ¿Y quién? El Evangelio lo dice muy claro. Y no juzguéis y no seréis juzgados. Yo no me parece bien, no estoy de acuerdo, pero no tengo por qué condenarlos. A los que se sitúan más
a la derecha más dentro del tradicionalismo. Pues ha sido un auténtico placer, Antonio. Carlos de Foucault, La fragancia del Evangelio, editado por PPC, escrito por Antonio López Baeza, que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por este rato y por el libro. A ti, Jesús. Esperamos que ustedes también lo Y a Religión lo Digital. Ahí estamos, porque intentando trabajar. El gran servicio de Religión Digital es muy de valorar, de apreciar y de hacer propio. Pues tu casa es, y muchísimas gracias por venir aquí a presentarnos tu libro. Gracias, Antonio, un placer. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.